Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una TeleIEC a cargo de la doctora Jacqueline Condori Fernández, dermatóloga de nuestro hospital, con el tema psoriasis. Si tienen alguna pregunta, duda o consulta, la pueden hacer mediante el chat, pero al final de la exposición. Entonces, dejo la palabra de la doctora. Doctora, puede empezar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jacqueline Condori Fernández, soy médico dermatólogo del Hospital Regional y vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que tenemos con mucha frecuencia en la consulta externa de nuestro servicio y que desgraciadamente, al ser una enfermedad crónica, va a requerir tratamiento permanente por parte del dermatólogo, pero además debe de tener una orientación en el primer nivel. El médico del primer nivel debe conocer esta enfermedad para diagnosticarla tempranamente y para poder guiar al paciente en todo el proceso de este tratamiento. Para simplificar lo que es la psoriasis y sus diferentes aspectos como el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etcétera, los vamos a trabajar con 6 puntos clave. En esta exposición vamos a tratar de hacer una exposición muy práctica para que todos puedan entender lo que es la psoriasis y cómo su manejo a través de 6 puntos claves de la psoriasis. Entonces, ¿qué es la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Es una enfermedad en la que hay un trastorno autoinmune con una base genética múltiple, por eso le dicen poligénica, que está relacionada con factores desencadenantes como temas ambientales, traumáticos, procesos infecciosos, medicamentos que van a generar la enfermedad en un paciente genéticamente predispuesto. ¿Qué quiere decir? Que hay múltiples genes que van a provocar la psoriasis, lo que dificulta también su manejo, su tratamiento. Y este paciente que está genéticamente predispuesto a desarrollar esta enfermedad, cuando hayan factores desencadenantes, ya sean ambientales, traumáticos, infecciosos, medicamentosos, hasta el estrés, que es uno de los factores más importantes como desencadenantes, va a desarrollar la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad considerada actualmente como una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque esta enfermedad antes, inicialmente, se consideraba una enfermedad que solo iba a afectar a la piel. Actualmente sabemos que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que en el 10 a 25% de los pacientes puede asociarse a problemas como artritis psoriásica, como lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Esas manos deformadas, le decimos nosotros manos como en salchicha, que puede presentar el paciente con psoriasis y que debe ser manejada con el apoyo del área de reumatología. Estos pacientes con psoriasis también pueden tener una predisposición, un riesgo mayor relativo de presentar síndrome metabólico, es decir, desarrollar enfermedades cardiovasculares o ateroscleróticas. Pueden desarrollar hipertensión, pueden desarrollar con más posibilidad diabetes, y esto va a generar un impacto en la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Entonces, ya no se considera la psoriasis como una enfermedad solo de dermatología, se considera una enfermedad sistémica en la que puede haber procesos inflamatorios en las articulaciones generando artritis psoriásica, como en las imágenes que vemos, y también puede predisponer a desarrollar con más facilidad el síndrome metabólico y a través de ello hipertensión y diabetes. La población que se afecta por esta enfermedad corresponde más o menos al 3% de la población mundial. Tiene una incidencia de 150.000 casos nuevos por año. Es similar en varones y en mujeres, pero llama la atención que puede desarrollarse en edades pico. Nosotros tenemos niños entre los 15 y 30 años que desarrollan esta enfermedad de manera temprana, y también hay otro pico entre los 57 y 60 años, ¿no? En la edad
En la juventud y en la edad adulta son los picos en los que se hace el mayor diagnóstico de esta enfermedad y por eso esta se divide por esa frecuencia en edad en tipo uno y tipo 2. La tipo uno que se aparece antes de los 40 años, que está más relacionada a problemas genéticos directos, y la tipo 2 en mayores de 40 años, en la que lo que más predomina es eh, el detonante ambiental o el detonante que haya podido generar la enfermedad directamente. Nuestro segundo punto clave es, ¿por qué se presenta la psoriasis? Ya hemos hablado de que es una enfermedad genéticamente predispuesta, que es poligénica y que se va a activar por factores ambientales. Estos factores ambientales, estos factores que van a detonar la enfermedad, son muy importantes, ya que muchos pacientes pueden tener el gen y no desarrollar la enfermedad y muchos otros tenerlo y que se active, ¿no? Entonces, hay una causa multifactorial con una fuerte base genética y hemos dicho herencia poligénica, o sea, múltiples genes comprometidos o asociados al inicio de a la etiología, perdón, de esta enfermedad. Hay un trastorno inmunitario que se va a dar por esta alteración genética que va a hacer que haya una actividad de las células de los linfocitos T que van a generar mayor producción de citoquinas. O sea, esa alteración genética va a hacer que produzcamos más citoquinas a través de los linfocitos T y esto genera un estado inflamatorio crónico en nuestra piel. Todo ese factor, esa alteración del sistema inmunológico asociada a factores desencadenantes ambientales es lo que va a generar la psoriasis. ¿Y cuáles son esos factores? Ya habíamos hablado de un factor traumático, por ejemplo, pacientes que sufren múltiples lesiones, quemaduras o un accidente de tránsito, etcétera, pueden activar la enfermedad y ya teniendo la enfermedad también hay un fenómeno que tiene la psoriasis que se llama fenómeno de Kepner o isomorfismo, que se refiere a que cuando ya tenemos la psoriasis manifestada, si hay un trauma en alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea por rascado o por algún tipo de lesión directa sobre la piel, ahí se va a activar la psoriasis también. Factores infecciosos, enfermedades inflamatorias o infecciosas bacterianas como la faringitis estreptocócica que nos da justamente la psoriasis en gotas o el VIH que también cuando se presenta en un paciente con psoriasis nos puede dar la psoriasis gutata o psoriasis en gota como enfermedad inicial. Fármacos como el litio, los AINES, los antipalúdicos, antidiabéticos orales, retinoides, corticoides sistémicos. Y en esta parte es muy importante recordarle a nuestro personal de salud que la psoriasis se va a tratar con corticoides tópicos, en cremas, en ungüentos, en lociones, pero jamás se tratará con corticoides sistémicos. Nunca le vamos a dar a un paciente con psoriasis prednisona o le vamos a dar corticoides en inyectables como hidrocortisona o metilprednisolona, porque eso va a generar un encendido de la enfermedad, se va a activar la psoriasis. eh, Incluso a veces tenemos psoriasis generalizadas tipo von Sunbuch, que vamos a ver en un momento más, que se detonan justamente por el uso de corticoides sistémicos. No usaremos nunca en un paciente con psoriasis corticoides sistémicos, siempre serán tópicos, ya sean cremas, en lociones, en ungüentos. Factores psicológicos, definitivamente en la mayoría de los pacientes que tenemos con psoriasis, el aspecto emocional es clave, no solamente como detonante de la enfermedad, sino como factor pronóstico, ¿no? Porque los pacientes que tienen una personalidad ansiosa, tienen mucho estrés, están además sometidos a algún problema grave en la familia o en el entorno laboral, van a desarrollar una psoriasis más agresiva y más difícil de tratar. Entonces, el tema del estrés no solamente actúa como un detonante de la enfermedad, sino como un factor muy importante que no se debe descuidar en el paciente con psoriasis porque eso va a alterar su pronóstico. En el tema del clima, el calor y la luz solar mejoran las lesiones de psoriasis. ¿Por qué? Porque el sol
actúa en nuestro cuerpo como un modulador del sistema inmunológico. Por eso es que dentro de los tratamientos para psoriasis hacemos también fototerapia. Entonces, el sol, en los lugares donde hay más sol, más radiación, tenemos menos casos de psoriasis, ¿no? En los lugares donde hay menos radiación, tienen, por ejemplo, el clima muy nublado como en Lima, tenemos más cuadros de psoriasis. Y la psoriasis se produce como consecuencia de la interacción de todos esos fenómenos que acabamos de mencionar. Un aumento, y estos están relacionados con ese patrón de genética alterado, ¿no? Se alteran nuestros genes, entonces nuestros linfocitos T generan reacciones inmunológicas exageradas. Hay un aumento en la velocidad de crecimiento de la epidermis porque las células del paciente con psoriasis se regeneran y se reproducen más rápidamente para poder contrarrestar ese proceso inflamatorio en la piel. Cuando nosotros tenemos psoriasis, recambiamos la piel en 4 días en la zona donde está la psoriasis, por eso hay descamación, por eso hay recambio rápido de la piel. Pero el paciente normal, todos descamamos o recambiamos la piel en un promedio de 4 semanas. Nosotros en 4 semanas y el paciente en la placa de psoriasis recambia la piel en 4 días. Hay una proliferación de vénulas postcapilares, es decir, hay un aumento de la capilaridad en estas áreas donde están las placas de psoriasis, que justamente nos hacen dar el diagnóstico a través del raspado metódico de Brock y el signo de Auspitz positivo. Ahorita lo vamos a ver, entonces ya nos está hablando de una proliferación capilar que vamos a ver justamente en la anatomía patológica. Entonces, todas esas alteraciones lo estamos viendo en esta figura, ¿no? Alteración de la secreción de las citoquinas por los linfocitos T, ese recambio muy rápido de los queratinocitos de 28 días o 4 semanas a simplemente 4 días en el paciente que tiene placas de psoriasis, y la reacción inflamatoria de la dermis, que es un proceso inflamatorio crónico eh, que nos va a llevar a la presencia de estas placas, ¿no? Acá toda la cascada de citoquinas que se van a liberar que corresponde a la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Los linfocitos T a través de los linfocitos CD4, CD8, que van a ir aumentando la proliferación también de los queratinocitos y el proceso, y perpetuando ese proceso inflamatorio crónico a través de los linfocitos T helper 17, 22 y el TH1. Esto es importante para el momento de plantear el tratamiento con terapia biológica. Actualmente, el target más importante, o sea, donde apuntamos con la terapia biológica es a los linfocitos T CD4 y a través de los T helper 17 y T helper 22. Esos son a los que más apuntamos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de psoriasis? Esto creo que sí es muy importante para el personal de salud. Cuando esté enfrente un paciente con unas lesiones descamativas, con bordes bien definidos, como los que estamos viendo acá, con esa descamación clásica, blanco nacarada, con esa descamación como en cera de vela, que le decimos. Entonces, si sospechamos de psoriasis, podemos hacer el diagnóstico clínico, no necesitamos un dermatólogo. Ustedes pueden hacer el diagnóstico en su centro de salud. Toman un baja lengua y generan un raspado en esa misma placa, generan una lesión por raspado. Eso se llama el raspado metódico de Brock. Y ese raspado metódico tiene el objetivo de retirar esta placa, de hacer que caiga la placa blanco nacarada y se genere un sangrado, un micosangrado que se llama rocío sangrante o signo de Auspitz positivo. Acá lo vamos a ver, acá lo están haciendo con una cureta, pero ustedes lo pueden hacer con un baja lengua. Entonces, lo primero en el raspado del metódico de Brock es lo que se genera primero cuando raspamos con el baja lengua, es un desprendimiento de las escamas finas. Ese es el signo de la bujía, cuando descaman esos pedacitos de piel como en cera de vela, que decimos. Se desprende completamente esa placa, eso se llama desprendimiento de la membrana de Duncan, y aparece un punteado hemorrágico. ¿Por qué? Porque hay sobrecapilaridad. Ya hemos dicho que hay mayor vasculatura, mayor capilaridad, y sobre todo esa capilaridad se superficializa a través de las papilas dérmicas en la dermis papilar.
y esa superficialización de los capilares genera un microsangrado en puntilleo. A eso le decimos rocío hemorrágico de Auspitz o signo de Auspitz positivo. Y con eso ya tienen su diagnóstico positivo. ¿Y por qué se genera ese signo? Porque lo correlacionamos con la anatomía patológica, que es la otra forma de hacer el diagnóstico a través de la biopsia, en la que vemos estas papilas de la dermis papilar superficializando los capilares, ¿no? Estas papilas. Esa superficialización al hacer el raspado metódico de Broca, o sea, quitar la epidermis y acercarnos más hacia la dermis, va a generar esa hemorragia en puntilleo. Y eso es el signo de Auspitz positivo. Entonces, la primera forma de hacer el diagnóstico es con la clínica, viendo, evidenciando estas placas descamativas, eritematosas descamativas, con un borde bien definido y que tienen una descamación clásica blanco nacarada, como en cera de vela. Una vez que evidenciamos esto y sospechamos de psoriasis, realizaremos el raspado metódico de Brock con nuestro bajalenguas y al raspar se generará el signo de la bujía al retirarse las plaquitas descamativas y luego se desprenderá la membrana de Duncan dando lugar a ese rocío sangrante, esa hemorragia en puntilleo que nos va a dar el signo de Auspitz positivo. Entonces, esa es la primera forma. La otra forma es haciendo la biopsia, eso ya lo hace el dermatólogo en el hospital, retira un pedacito de piel, no toda la placa, un pedacito de piel con un bisturí redondo que se llama punch o punch le decimos normalmente, y con ese pedazo de piel hacemos un estudio anatomopatológico en el que se describe la hiperkeratosis, el infiltrado inflamatorio linfocitario y se describe la presencia de los capilares dilatados en esas papilas de la epidermis, de la dermis papilar, como les mencionaba. Ya tenemos nuestro diagnóstico y nuestro cuarto punto es en qué forma se pueden presentar las psoriasis, o sea, qué tipos de psoriasis vamos a ver. La forma clásica es de la psoriasis vulgar, las placas que siempre se describen, esas placas, como les decía, eritémato descamativas, con bordes más o menos bien definidos y que son simétricas, o sea, aparecen, por ejemplo, codo, codo, ¿no? Tórax, tórax, no aparecen normalmente en un solo lugar. Esa es la psoriasis vulgar clásica, 90% de los casos, con simetría, como decimos, en zonas de extensión, en zonas de fricción. También hay lesiones en abdomen, en la región sacra, pero sobre todo donde se suele presentar inicialmente es en codos o en áreas de mayor fricción. Otras formas no tan clásicas son la psoriasis en gota o la psoriasis gutata que están viendo ustedes en la pantalla a la izquierda. Esas psoriasis en gota son pequeñas plaquitas eritematodermativas distribuidas casi en todo el cuerpo y estas se van a dar como lesiones puntiformes, sobre todo en jóvenes, en los que tenemos asociada un proceso infeccioso como el estreptococo en la garganta, o sea, amigdalitis estreptocócica o también, como hemos mencionado, en el debut de los pacientes VIH. Entonces, la psoriasis en gota es una forma usual de presentación en pacientes jóvenes asociada a procesos infecciosos, tanto así que cuando tenemos psoriasis en gota, iniciamos tratamiento con antibióticos para cubrir a este estreptococo que está detonando, está funcionando como un detonante de la enfermedad. También es importante que conozcan que la psoriasis se puede presentar en pliegues y a esta se le conoce como psoriasis invertida. Se puede confundir con un intertrigo candidiásico, se puede confundir con dermatitis de pañal en niños y siempre hay que parar las orejas en este caso cuando demos tratamiento para intertrigo candidiásico, para una micosis, una infección por hongos en la región de la ingle o cuando tenemos un paciente con dermatitis de pañal que no están respondiendo al tratamiento habitual, al tratamiento clásico, considerar como diagnóstico diferencial la psoriasis. Hay formas clínicas también interesantes como la psoriasis palmoplantar, en la que vamos a ver hiperkeratosis de palmas y plantas, simulando un cuadro de tinea pedis, en el que al final lo que tenemos es una psoriasis. Nuevamente,
Cuando no hay una respuesta terapéutica, pues avanzaremos a lo que es la biopsia en esa psoriasis palmoplantar. La psoriasis ungueal merece un punto aparte porque nos habla sobre estas lesiones en las uñas en las que se ve una onicolisis, es decir, una separación del lecho ungueal con la placa ungueal, con estas lesiones características en manchas de aceite o manchas marrones distales en la lámina ungueal. Manchas de aceite que hacen pensar como que estuviera un aceite derramándose debajo de la uña, por eso les llaman manchas como en aceite, y que nos hablan de una psoriasis ungueal que está directamente relacionada con la artritis psoriásica. Los pacientes con psoriasis, al momento de su evaluación, siempre deben ser evaluados de manera integral. Ya les comenté porque la psoriasis puede ser sistémica. Entonces, siempre revisemos las uñas de nuestros pacientes con psoriasis buscando este signo de la mancha de aceite. Si encontramos ese signo, quiere decir que ese paciente con psoriasis es un paciente que probablemente en algún momento o ya en ese momento esté desarrollando artritis psoriásica y va a requerir tratamientos sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a dar cremas, lociones, sino ya para tratar esta psoriasis ungueal y una probable asociación con artritis psoriásica, se trabajará con inmunosupresores como el metotrexate por vía sistémica. Aquí está justamente lo que les mencionaba, que puede ocurrir como una psoriasis, como una activación de la psoriasis de manera brusca cuando utilizamos corticoides por vía sistémica. Nuevamente les repito, para psoriasis jamás, nunca usaremos corticoides sistémicos por vía oral o endovenosa o intramuscular. Siempre serán tratamientos por vía tópica, ya que los tratamientos sistémicos activan la enfermedad o hacen que ésta se presente en estas formas clínicas más agresivas como son las psoriasis pustulosas, la generalizada tipo von Sumbus, que nos muestra estas placas con pústulas, enormes placas con eritrodermia incluso, que pueden presentarse en estos pacientes y pueden comprometer la vida de los mismos, ¿no? Entonces, esta forma tipo von Sumbus puede ser un debut de la enfermedad, pero también puede desencadenarse por fármacos como los corticoides sistémicos, el embarazo o alguna infección concomitante. Y también podemos tener psoriasis anular, que simula también, por ejemplo, un eritema anular centrífugo o una infección micótica. Tómenlo en cuenta para hacer diagnósticos diferenciales. Nuestro quinto punto sería, ¿cómo hacemos la valoración de la psoriasis? O sea, ¿cómo sabemos qué tipo de psoriasis es? Si es una psoriasis leve, es una psoriasis moderada, severa, porque esto nos va a llevar a la siguiente pregunta, que es cómo tratarlo. La valoración se hace a través del porcentaje de área comprometida de psoriasis. Si tenemos un paciente con psoriasis como un 3% de compromiso, hay una afectación mínima, será leve. Entre 3 y el 8 o 9% será moderada, y cuando compromete más del 10% de la superficie corporal ya se considera una psoriasis severa. En el caso consideramos una psoriasis severa, también podemos hacerle este examen que es el PASI, que es prácticamente una herramienta que nos permite hacer una valoración más exacta del grado de severidad de la enfermedad, ¿no? El PASI es un examen en el que se clasifica la psoriasis por porcentajes también de superficie corporal comprometida y por las características de la lesión que vamos a ver ahorita, considerándose severa cuando es mayor a 10. En el PASI, en el Psoriasis Severity Index test, vamos a ver no solamente la distribución en cabeza, en tronco, en miembros superiores, miembros inferiores, sino también el grado de eritema, el grado de induración, el grado de descamación que puede tener cada lesión, ¿no? Eso lo pueden encontrar en cualquier portal en el internet. Y finalmente, una vez definida si la psoriasis es leve, moderada, severa, pasamos al último punto que es cómo la tratamos. El tratamiento de la psoriasis es, en resumen, en este cuadro, se puede ver como una psoriasis para una psoriasis leve, tratamientos únicamente tópicos, mientras que para la psoriasis moderada, severa, pasaremos también a asociar tratamientos sistémicos inmunomoduladores. Y ahí nos vamos con los tratamientos
básicamente. En el tema del tratamiento tópico, por ejemplo, si tenemos psoriasis en cuero cabelludo, utilizaremos corticoides como lociones o espumas. Y si tenemos en el cuerpo, dependiendo del área, si son áreas como el rostro o regiones o zonas de pliegues como las axilas o las axilas o la ingle, utilizaremos corticoides mm, tópicos, pero eh, que sean suaves, no muy fuertes, no de alta potencia, porque en el rostro y en en los pliegues la piel es más delgada. Entonces ahí utilizaremos predominantemente corticoides que sean como la hidrocortisona, utilizaremos corticoides como el aceponato de metilprednisolona, utilizaremos corticoides como la budesonida, corticoides muy suaves. En cambio, si tenemos una placa que está en tórax, en miembros superiores o en miembros inferiores, es una placa con bastante descamación muy gruesa, utilizaremos corticoides de alta potencia como el clobetasol o la betametasona, de preferencia en base ungüento. Y a veces los dermatólogos estos corticoides los preparamos con formulaciones magistrales en las que combinamos el corticoide con un queratolítico que nos permita descamar la piel para poder generar mayor ingreso del corticoide debajo de la piel. Usamos urea al 10, al 15%, ácido salicílico o al 1, al 2%, y podemos asociar rosa mosqueta u otros productos que ayuden a regenerar la piel del paciente. Entonces, idealmente, una formulación en una sola crema nos puede dar todos esos beneficios. Por eso es que preferimos los dermatólogos utilizar formulados. Pero si el paciente no cuenta con la economía, podemos iniciar con corticoides tópicos que tenemos en el Ministerio de Salud para esas zonas como tórax y miembros inferiores o superiores de alta potencia como la betametasona y el clobetasol. También podemos utilizar el calcipotriol, que en los últimos años ha dado muy buenos resultados, pero no suele ser una monoterapia, siempre asociado a corticoides también. Ahora, cuando tenemos una PASI mayor a 10 o un examen en el que tenemos un compromiso de la superficie corporal mayor al 10%, podemos optar por tratamientos sistémicos como el metotrexate, el acitretin, las ciclosporinas y también terapia ultravioleta, las cabinas de radiación ultravioleta tipo B, narrow band, que son de banda estrecha, es lo que más utilizamos. Y si no hubiera respuesta o los tratamientos se han utilizado por tiempos prolongados al extremo que ya no son beneficiosos para el paciente, pasaríamos a la terapia biológica, que desgraciadamente actualmente el Ministerio de Salud no maneja como parte de sus tratamientos de primera línea. En los tratamientos sistémicos podemos utilizar acitretin, sobre todo que es un derivado del ácido retinóico y vitamina A dosis altas, sobre todo en esos pacientes en los que no podemos generar inmunosupresión, ¿no? En los que no podemos usar corticoides tópicos o tratamientos inmunosupresores sistémicos. También las ciclosporinas dan buen resultado, pero definitivamente el tratamiento que mejor va es de momento para iniciar el metotrexate. El metotrexate no ha perdido hasta la fecha su protagonismo en psoriasis, a pesar de que hay tratamientos biológicos también que van muy bien. ¿Por qué? Porque el metotrexate es económico, es funcional y es un medicamento que de inicio suele dar muy buena respuesta en el paciente con psoriasis. Podemos utilizarlo por vía tópica, digo por vía oral o por vía intramuscular. Normalmente por vía intramuscular lo preferimos nosotros porque hay menos riesgo de hepatotoxicidad al utilizarla de forma intramuscular. Luego ya vendrían las terapias biológicas como el secukinumab o el ustekinumab, que son medicamentos que utilizamos como terapia biológica. El ustekinumab es uno de los que mejor ha funcionado. El acitretino, ya lo habíamos hablado, en pacientes que no podemos inmunosuprimir, es una muy buena opción. La ciclosporina en psoriasis también ha respondido, pero con muchos efectos adversos, por eso su uso es limitado. Y también el tratamiento con metotrexate, que como les comenté, hasta la fecha es el tratamiento aprobado por la FDA
con mejores resultados en en nuestro sistema de salud. Es un antiinflamatorio, antiproliferativo, inmunosupresor, pero que se debe usar con mucho cuidado. Siempre va a ser un tratamiento monitorizado por el dermatólogo, ya que tiene muchos efectos adversos, sobre todo su hepatotoxicidad, que es lo que más temor nos da, y debe asociarse al uso de ácido fólico como su antídoto, ¿no? Es decir, fines de semana el metotrexate y en la semana utilizará ácido fólico ese paciente para contrarrestar esos efectos adversos que genera en el sistema inmunológico, ¿no? En su efecto inmunosupresor está basado en la apoptosis de los linfocitos, o sea, la muerte celular programada que se va a generar para esos linfocitos que están hiperactivos, generando un proceso inflamatorio crónico en nuestra piel. Se puede asociar metotrexate a veces con ciclosporina, con fototerapia y también con otros inmunosupresores, pero de preferencia se utilizará asociado a tratamientos como la fototerapia. Si no hay respuesta al metotrexate después de 2 meses, 3 meses de tratamiento, entonces podríamos optar también por tratamientos ya un poco más avanzados como la terapia biológica. La terapia biológica son los tratamientos dirigidos específicamente a las células que están generando estos procesos inflamatorios crónicos en nuestra piel. Los anti-TNF son los más utilizados como el adalimumab, por ejemplo, y ahora, como les comentaba, últimamente el ustekinumab, el secukinumab, son los que mejor respuesta están dando. En la terapia biológica, cada año hay un nuevo reporte de un nuevo biológico más específico, menos agresivo para el sistema inmunológico, porque se va a dirigir específicamente a una célula, a un target específico, y va a generar una mejoría en el tratamiento de estos pacientes con psoriasis. Entonces, como han visto, la psoriasis, en resumen, es una enfermedad que va a acompañar al paciente toda su vida. Una vez que se detona la enfermedad, el paciente debe entender que siempre va a recibir tratamiento, sea con vía sistémica o vía tópica, y siempre debe estar en contacto con su dermatólogo, ¿no? Recordarles nuevamente que la enfermedad es considerada sistémica actualmente, entonces siempre el paciente con psoriasis debe hacer un descarte de síndrome metabólico también. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus consultas, a sus preguntas. ¿Tengo preguntas? No hay otra razón, es algo sobre el principio, pero todo claro. Ya. Muy bien, entonces agradezco nuevamente a la plataforma de telesalud del Hospital Regional del Cusco por este esfuerzo de seguir incentivando la capacitación continua de nuestro personal en el primer nivel y también brindando esta misma información a nuestros usuarios, a nuestros pacientes del Hospital Regional. Estamos en proceso de mejora en el Hospital Regional en Dermatología. Para el mes de noviembre, justamente por ese proceso de mejora, vamos a pausar nuestras atenciones hasta diciembre. Entonces, en diciembre nos volvemos a ver para seguir trabajando para ustedes. Ya esperemos con un servicio más moderno, con un servicio más adecuado para poder hacer la parte quirúrgica que tanto estamos trabajando con otros pacientes de cáncer de piel, y esperemos también con un nuevo equipamiento. Todo dependerá del apoyo de nuestra dirección. Muchas gracias. Buenas tardes.